El Fondo Monetario Internacional nuevamente recortó sus proyecciones de crecimiento para la economía mundial. Señala varios puntos de presión sobre las distintas economías y también una situación que podría parecer algo preocupante. Sin embargo, es importante ver qué sucede a nivel internacional y por sobre todo los efectos en nuestra tranquila, entre comillas, economía chilena. Para eso hablaremos en esta entrevista con el economista de la Universidad de Chile, don Josep Ramos. Muchas gracias por estar en esta entrevista. Gusto estar con ustedes. Bueno, vamos primero con este informe semestral que nuevamente nos entrega el Fondo Monetario Internacional. Decepciona, por supuesto, se veía venir, eso sí, pero son cifras que van transparentando la situación de las economías desarrolladas, por qué no decirlo, la crisis en Europa, pero también hay algunos puntos bastante interesantes como la desaceleración que se habla de China. De hecho, ya no descarta frenazo, ¿cómo podríamos decirle? Este aterrizaje forzoso de la economía del gigante asiático. Entonces, primero, ¿cuál es su evaluación o balance de lo que estamos viendo en la economía mundial? Bueno, efectivamente, las economías del mundo están mostrando una desaceleración respecto a lo que se anticipaba a principio de año. Debo decir, o sea, en Estados Unidos tal vez un crecimiento medio punto por debajo de lo que en algún momento se creyó, entonces va a crecer 2 en lugar de 2,5. Europa, algo peor de lo que ya se creía que iba a ser. China, tal vez de nuevo algo menos, tal vez medio punto menos de lo que se creía, pero debo decir, con un crecimiento a nivel mundial de todas maneras sobre 3%, o sea, no es como que se viene abajo el mundo. Claro. ¿Okay? Entonces hay una desaceleración respecto a lo que se siempre preveía. Podría ser peor. Bueno, si queremos verlo de alguna forma. Es que a lo que quiero decir es que no estamos en recesión en el mundo. El crecimiento mundial sobre 3% no es malo de ninguna manera. Y ese es el contexto que estamos. Lo que sí es que las noticias respecto a Estados Unidos, respecto a Europa y respecto a China, 3 motores, si quieres, del crecimiento mundial, en los 3 casos se han reducido las proyecciones de crecimiento. Y naturalmente eso induce una mayor cautela de lo que se podría haber pensado a principio de año. Tal vez había la creencia que Estados Unidos ya iba a ser el motor, no lo esté dejando de ser, pero ya mucho menos. Pero se pensaba que iba a retomar nuevamente la rienda. Y que iba para arriba, y ahora y un empezó. Contrapeso de Europa también. Exactamente. Ahora, hay dentro de esto una noticia, bueno, no sé si es noticia, pero yo diría una interpretación que se puede dar. Mi sensación es que Europa se ha alejado el riesgo de un colapso financiero, y me entiendo por un colapso financiero un quiebre de un banco importante, una salida de algún país del euro, como fue un evento tipo Lehman Brothers en el 2000. Y yo creo que eso se ha alejado. O sea, los europeos, si bien se han mostrado bastante lentos en reaccionar y siempre a medias, creo que sí, por el fortalecimiento del sistema bancario, algunas medidas últimas que han tomado, induce a pensar que no va a haber colapso financiero. Y si no hay colapso financiero, yo creo que para nosotros, en el tercer mundo, eso es bastante buena noticia. Pero eso se debe a que se han aprendido las lecciones justamente con lo que sucedió con Lehman Brothers, lo que sucedió con la burbuja inmobiliaria, también considerando que en Europa, a diferencia de Estados Unidos, tenemos una serie de entidades, tenemos una comunidad que logra contrapesarse, si podemos decirlo, entre uno y otro miembro. Yo creo que, no sé si han leído, si han aprendido las lecciones. O sea, yo diría, yo habría querido que Europa hubiese, sobre todo respecto a la banca, actuado más rápido, tal vez actuar con firmeza respecto a la deuda soberana, cosa que no lo han hecho y creo que tarde o temprano lo van a tener que hacer, es decir, garantizar al menos parte de la deuda soberana. Pero creo que lo que se ha visto es que cuando se llega a temblar la banca, ahí se ponen. Y se han puesto, y creo que eso hace pensar que un colapso financiero en Europa no se va a dar. Y a diferencia del Lehman en el 2008, cuando hubo un colapso en Estados Unidos, también lo hubo en Europa. Ahí sí,
las consecuencias internacionales fueron nefastas. En este caso creo que se aleja la posibilidad de un colapso financiero europeo y de ser así, creo que estas cifras de desaceleración no son, o sea, en ese contexto no son tan preocupantes. Josep, lo llevo a China, que por supuesto es muy relevante para nuestra economía chilena. El Fondo Monetario Internacional señalaba, más bien dejaba de descartar esta posibilidad de un freno fuerte en el gigante asiático, de un aterrizaje forzoso, era la palabra que se hace. ¿Qué es lo que se está diciendo? De que China está bien, pero podría llegar en algún minuto, no un colapso, pero sí una desaceleración bastante potente. ¿Es lo que usted también ve en China? Bueno, hay por supuesto ese riesgo, pero yo creo con la mayor parte de los analistas que China va a poder continuar a crecer sobre 7,5%, lo cual es muy sólido crecimiento. Así ¿Y es. por qué? Porque si bien hasta ahora el crecimiento chino ha estado muy dependiente del mercado exportador, y en la medida que ya es un peso pesado en la economía mundial, y la economía mundial está a medio andar, las exportaciones chinas naturalmente van a mermar. Pero el mercado interno chino es obviamente enorme y sigue creo que pujante. es mucho más fácil reorientar la producción desde el mercado externo, que es muy exigente en calidad, hacia el mercado interno, que naturalmente es mucho menos exigente en calidad. Entonces, o sea, para nuestros países, la dificultad era ir de una orientación hacia adentro a exportar. Cambiar el foco rápidamente. En este caso, el freno parecería ser los consumidores. Pero hoy, yo digo, bendito problema donde los consumidores ahorran el 40%, entonces lo que se tiene que hacer es tentarlos a ahorrar solo 30%. Claro. Y a mí se me ocurre que eso no es algo sobrehumano. Por consiguiente, creo que una mayor reorientación hacia el mercado interno es perfectamente factible. Los recursos están, no es como si necesitan tomar prestado de alguien, lo que tienen que hacer es inducir gasto en lugar de ahorro. O sea, todos los problemas que nosotros tuvimos, pero al menos uno, claro. Es el inverso. Y yo creo que esos problemas son de más fácil solución. Y por consiguiente, creo que puede que eso no se dé de inmediato, pero creo que esa reorientación es posible, los instrumentos están, y por consiguiente creo que si bien todo es falible en la economía, yo no anticipo un aterrizaje forzoso, como se dice, sino más bien creo que la economía china puede repuntar con fuerza y más orientada hacia el mercado interno. Sin embargo, Josep, esa reconfiguración que usted dice respecto a la economía, llevarla al consumo interno, también podría tener algunos efectos en otras economías, y le pregunto aquí del caso chileno, porque esa reconfiguración podría generar una menor demanda, dice usted, del cobre, y esto, por supuesto, también tendría un efecto negativo en la economía chilena. ¿Es así? ¿Es un escenario que se está viendo? Hoy día estuve en un seminario con un charlista que muy conocedor, justamente era sobre la economía china, y le hice esa pregunta. Entonces estoy diciendo lo que dice alguien que sabe de esto. Y él decía que los estudios que se han hecho sobre eso indican que los efectos serían secundarios, es decir, tal vez sea menos intensivo en cobre una reorientación hacia el mercado interno, pero no es gran cosa. Por así decirlo, reorientación hacia el mercado interno puede significar mucho más énfasis en construcción de vivienda popular, no centro comercial, vivienda popular, no infraestructura. Claro. Pero y la vivienda popular todavía en la etapa que está China es una vivienda que en sí necesita mucha electricidad, mucho cobre, y como dice un amigo mío, el consumo muchas veces depende de cuántos metros cuadrados tienes, claro. Porque no puedes meter tantas cosas si tienes muy poco. Si le construyen más, tal vez con eso los chinos van a gastar mucho más en elementos casi todos electrónicos. Entonces, bueno, el argumento es que no era una consideración. Sí es diferente, pero no sería demasiado significativo según esta persona. ¿Y cuál es su visión sobre la economía chilena? ¿En qué terreno estamos pisando? Porque hay señales de desaceleración, sin embargo, hay cifras que muchas veces nos muestran lo contrario. Le hablo del empleo, también de la producción industrial. Sin embargo, hay varios sesgos que están ya preocupando para el próximo año. No tanto Yo creo que el mayor peligro para la economía chilena
es que se crea una psicosis de que la cosa va a empeorar. El precio del cobre recoge, como un termómetro, recoge el impacto de la economía internacional. Todo esto, desaceleración en China, crecimiento más lento en Estados Unidos, recesión en Europa, y ese precio está en torno a $3.50. Y ese es un precio, por supuesto, no es el $4.20 de tal vez un año atrás, claro, pero es 5 veces, un precio bonanza. Y hoy día uno leía en el diario que los proyectos de inversión minero han incrementado, ya eran enormes, eran 70, 80 mil millones de dólares y ahora se han aumentado a 100 mil los proyectados por los próximos 8 años. Y eso quiere decir, estos precios son estupendos. Por consiguiente, mientras la economía internacional, o sea, el efecto sobre Chile de la economía internacional, mientras se refleja en un precio del cobre de esa naturaleza, a mí el peligro no es ese, sino que los Horst Polman de este mundo decidan postergar inversiones porque creen que Chile va a desacelerar y que los consumidores chilenos, viendo este tipo de programa, decidan que es mejor ahorrar en lugar de gastar. O sea, se crea un círculo especulativo. Si nos convencemos todos que el año que viene va a ser malo para Chile, será malo, pero no porque Europa no los produjo. Y eso para mí es el mayor peligro. O sea, la cifra y también la economía pujante se sustentan y hay que eliminar ese aspecto especulativo. O sea, es posible que eso pase, pero la evidencia hasta ahora es que no va a haber colapso financiero. Si no hay colapso financiero, el precio del cobre y bueno, todos los demás precios de productos de exportación se van a mantener bastante altos y entonces todo va a depender si nuestros consumidores siguen consumiendo a los fuertes ritmos que han estado y si los inversionistas no se chupan. ¿Okay? Eso es lo importante y finalmente se refleja también en los proyectos que siempre se están viendo a largo plazo y tienen efecto en la economía. Así es. Joseph, le agradecemos mucho esta entrevista y este análisis, por supuesto, de lo que está pasando en la tan convulsionada economía mundial, pero a mantenernos tranquilos aquí en Chile, al parecer. Así es. Muchas gracias, que esté muy bien. Igualmente. Y a ustedes, por supuesto, ya los dejamos invitados a una nueva entrevista aquí en DFT.